Amén. ¿Somos libres? Amén. Uy, bájame esta que me mata. Somos libres por lo que Él hizo en nuestras vidas. Amén. Y hoy, como se habrán dado cuenta, vamos a hablar de la libertad, de lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros, de lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros y de lo que Él ya hizo. Amén. ¿Y a cuántos les gusta recibir regalos? Qué mentirosos que son. ¿A cuántos les gusta recibir regalos? Sí, a todos. ¿Quién no nos gusta recibir regalos y sorpresas y cosas lindas? A todos nos gusta. Pero ¿qué pasa cuando vos ves a alguien que tiene una necesidad o que le falta algo? A mí me encanta hacer regalos y que después ver que la persona los está usando. ¿Les gusta eso? Cuando uno hace un regalo a una persona y después ve que lo usa y en lo posible que lo mata. ¡Ay, cómo me gusta! Me encanta, me da ganas de seguir haciendo regalos. Pero muchas veces pasa, no sé si les habrá pasado, que uno hace un regalo y vos nunca más lo ves. No sabés qué pasó, no sabés. Yo siempre soy de la idea, bueno, mira, si te hago un regalo y no te gusta, vos decime y cambialo. No hay problema, yo no me voy a ofender, pero que sea algo que vayas a seguir usando, ¿no? Uy, no, esto no me gusta, no me lo pondría nunca, jamás lo guardás y queda ahí. No, porque no sirve, no cumple la función, ¿no? Entonces, el regalo es para que lo usemos. Ahora, ¿saben una cosa? El Señor nos dio un regalo a nosotros, pero no todos lo estamos usando. Algunos lo tenemos ahí guardado en el placar, o bueno, no en el placar, en algún área de nuestra vida está ese regalo, pero nosotros no hacemos uso de ese regalo como deberíamos, ¿sí? Por eso es que vamos a hablar justamente hoy de la libertad. Ese es el regalo que el Señor nos hizo. No es algo que podemos obtener nosotros por nosotros mismos, no es algo que podemos nosotros fabricarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué pasa? Están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Todos tenemos ese principio dentro nuestro. Entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso nos hace, el pecado nos hace esclavos. Entonces, la realidad es que por nosotros mismos no podemos ser libres. El otro día estaba viendo un video y me gustó y hoy me acordaba y me pareció muy acorde para esto, de las arenas movedizas. ¿Cuánto han visto lo que pasa con la arena movediza? Vos te ponés, había personas que jugaban así, jugaban hasta que se hundió. Y donde se empezaron a hundir, querían salir y cuanto más querés salir, más te hundís y te vas hundiendo. ¿Por qué? Porque el movimiento hace que el fluido, que el agua circule un poco más y eso hace que pierda la densidad y te vas hundiendo. Pero ¿saben cuál es la forma de salir del agua de las arenas movedizas? Hay que lograr arrodillarse. Uno tiene que quedarse quietito y empezar despacito a sacudir el pie, sacudir, ir levantando despacito, ir sacudiendo hasta que saca el pie y se arrodilla. Y cuando se arrodilla de ahí ya es mucho más fácil. Y del otro lado empieza a sacudir el pie, se arrodilla y ya salió, ya está. En vez de desesperarse, uno tiene que con toda la calma ir moviendo el pie, moviendo para arriba y los sacamos. Qué casualidad que de rodillas. Y la libertad también, para alcanzarla, tenemos que estar de rodillas. Tenemos que ir a los pies del Señor, ¿sí? Es un regalo de Cristo, pero se recibe por fe. Solamente la fe nos da acceso a la libertad. Cuando queremos hacerlo con nuestras fuerzas, ¿qué pasa? Nos derrotamos, que salimos derrotados, salimos frustrados. ¿Por qué? Porque yo me siento esclavo del pecado, Entonces, quiero hacerlo con mis fuerzas y me frustro. ¿Por qué? Porque yo no tengo ni las fuerzas ni los elementos por mí mismo para hacerlo. Entonces, la realidad es que Dios nos liberó de ese yugo de esclavitud, nos libertó. Dice en Isaías 10 que Él nos libró de todo yugo de esclavitud por la unción. Dios libertó a Israel del yugo de la esclavitud de Egipto primero,
¿Sí? Ellos eran esclavos por 400 años, fueron esclavos por 400 años. Ellos estaban haciendo ladrillos para Faraón, ellos estaban por 400 años siendo maltratados. Y Dios obró, trajo a una persona, preparó a esa persona por 40 años, hasta que este líder que fue Moisés sacó al pueblo y los hizo libres. Libres de Egipto, libres del trabajo forzado. Pero ¿saben qué pasó? El pueblo de Israel siguió con Egipto en su corazón. Entonces, por más que ellos ya no tenían a los egipcios sobre ellos, pero ellos en su corazón seguían siendo esclavos. ¿Sí? Y muchas veces nosotros vivimos de esa misma forma. El Señor también para nosotros envió un Salvador, envió a Cristo, para que nos limpiara de todo pecado, para que nos diera libertad. Pero muchas veces nosotros seguimos siendo esclavos. Nosotros mismos nos esclavizamos. ¿Sí? Y vamos a ver cuál es el yugo que hay en nuestro corazón. ¿Qué es un yugo? A ver, ¿quién sabe qué es un yugo? Un yugo es esa madera grandota que une dos bueyes para arar la tierra, uno y otro. Es un pedazo de madera, imagínense que van sobre los bueyes, es algo muy pesado. Y es para que los bueyes vayan unidos y no se escapen. Los bueyes no tienen libertad para hacer nada. Donde los van llevando a uno, van llevando al otro, tienen que ir por un lugar específico. O sea, la realidad es que, y es algo muy pesado. Y la esclavitud muchas veces es como ese yugo. La Biblia habla de ese yugo que está sobre nosotros, sobre nuestras espaldas, que no nos permite alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, que nos limita, ¿sí? Es ese yugo, es eso que nos está encorvando, nos va aplastando y nos va sacando el aliento. Poco a poco nos va sacando el aliento. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es el yugo que está aprisionando tu corazón? Y hoy vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? De cuáles pueden ser los yugos o las situaciones o las distintas cosas que aprisionan tu corazón. Y el primero sabemos que es Satanás, que es los demonios. Hay muchas personas que están poseídas. Entonces el enemigo está torturando. Dice en la palabra de Dios, hay muchísimos casos de que las personas estaban endemoniados. ¿Por qué? Porque no tenían dominio sobre sí. Algunos se tiraban sobre el fuego, otros gritaban. Era terrible. Lo mismo pasa hoy en día. Muchas personas han abierto las puertas y el enemigo está dentro de sus vidas, gobernándolos. En nuestro caso, el Espíritu Santo está gobernando nuestras vidas. ¿Cuántos le dieron entrada a Jesús en su corazón? Nosotros. Cuando nosotros decimos, Señor, entra a mi corazón, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Amén. Pero muchas personas no conocen, han tenido distintas situaciones. Entonces, muchas veces el enemigo, cuando encuentra la puerta abierta, dice que el diablo es como ladrón, que el diablo viene a robar, matar y destruir. Entonces, está buscando, ¿qué pasa con un ladrón? Ahora muy de moda están las salideras, le dicen, o las entraderas. Cuando alguien va a entrar a su casa y está la puerta abierta, pasa alguien y vienen y los roban. ¿Por qué? Porque están aprovechando la ocasión de que la puerta está abierta. Lo mismo hace el enemigo en nuestras vidas. Cuando las puertas están abiertas, cuando yo tengo las puertas abiertas en mi corazón, el enemigo aprovecha y entra. Pero ¿qué pasa? Eso no es para los cristianos. Porque cuando está el Espíritu Santo en nuestras vidas, el enemigo no puede entrar. ¿Está claro eso? Eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, los demonios no pueden poseer nuestras vidas porque el Espíritu Santo es quien está ahí adentro y dice, no, este territorio es mío. ¿Sí? Entonces, eso es para las personas que no aceptaron a Jesús. Entonces, ese yugo, esa esclavitud puede ser el diablo, pueden ser los demonios. Hay otro tipo de yugo, otro tipo de esclavitud, que sí pueden ser para los cristianos, que es la opresión. ¿Qué es la opresión? Ya no puede estar adentro, pero ¿qué hace? Nos aprieta. Nos aprieta. ¿Vieron que hay veces que uno se siente que está ahogado, que estás cargado, ¿Por qué?
porque el enemigo está oprimiendo tu vida. Ya no es desde adentro, ya no puede entrar, el Espíritu Santo está en vos, pero puede estar molestando desde afuera. Y si vos le das cabida, ahí es donde cada vez va a molestar y va a seguir molestando, y cuando vos le das cabida va a seguir molestando, y ahí es cuando, si vos abrís las puertas, ahí es cuando el enemigo puede trastornar nuestra existencia, trastornar nuestra familia, porque nosotros estamos dándole lugar. Ya no está dentro, pero desde afuera está haciendo una influencia constante, ¿sí? Otro yugo puede ser el yugo emocional. Y estamos hablando de todos, hombres y mujeres. Ya sabemos que las mujeres somos muy emocionales y tenemos una época del mes más emocionales que otras, y por ahí nos rayamos o nos ponemos irritables. Pero muchas veces hay un yugo emocional. ¿Qué es eso? Esos desórdenes que hay dentro nuestro. ¿Por qué? Porque hay áreas que no están entregadas. Hay áreas que no están sanadas. Hay áreas que están ahí a medio entregarle al Señor. Yo le entregué mi corazón, pero esta cajita, Señor, esto no lo toques. Y hay cosas que están perturbando nuestra existencia. Hay desórdenes emocionales como la irritabilidad, personas que constantemente se irritan y se enfurecen. Es un desorden, es un yugo. ¿Por qué? Porque el enojo puede ser un yugo sobre nuestras vidas. La depresión. ¿Cuántas veces el Señor ha sacado a personas de la depresión, la angustia, que te despertás y esa angustia que te carcome? Puede haber distintas causas. A veces hay causas biológicas, algún desorden hormonal, de vitaminas, algún tipo de desorden, o puede haber causas simplemente de circunstancias. ¿Por qué? Porque hay situaciones difíciles que uno pasa y decisiones, y bueno, hay cosas que de pronto no siempre estamos pum para arriba. Pero hay veces que puede ser también espiritual, porque el enemigo inyecta esos pensamientos y esa angustia que vos decís, ¿de dónde sale esto? Te levantás con pesar acá como un cuchillo clavado en el corazón o en el pecho, y vos decís, ¿y esto de dónde sale? Porque el enemigo viene a robar, matar y destruir, y él quiere destruir nuestras vidas. Por eso se vale de cualquier herramienta que haya. Entonces, muchas veces otra de ese yugo emocional es el rencor. Ni hablar, eso ya es una puerta abierta, no solo un yugo, algo que está cargando nuestras vidas, sino es una puerta abierta, porque dice el Señor que de acuerdo a lo que nosotros perdonamos, vamos a ser perdonados. Y si nosotros tenemos rencor o falta de perdón, el Señor no puede obrar en nosotros y no puede fluir con libertad. Entonces, es tan importante el perdonar. Recuerdan que Pedro le dijo, pero Señor, ya estaba cansado, Pedro, ya me tienen, no los aguanto más. ¿Cuántas veces lo tengo que perdonar? Pedro, 70 veces 7. A ver, ¿cuántas veces son? A ver, esos matemáticos, ¿cuánto? 490 veces, lo que quiere decir siempre. Pero ya, Señor, me hizo una, me hizo otra. Bueno, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Siempre. Siempre tenés que perdonar, porque si el Señor renueva cada día su misericordia para con nosotros y nos perdona a pesar de nosotros, a pesar de nuestras debilidades, nosotros constantemente tenemos que perdonar a otros. Entonces, muchas veces, cuando nosotros retenemos el perdón, yo lo perdono, pero y en nuestro corazón todavía no hay un perdón genuino, eso nos esclaviza. ¿Por qué? Porque no podemos recibir perdón. No podemos recibir perdón. No podemos recibir el amor de Dios porque hay algo que está impidiendo que eso fluya, ¿sí? Otra de las cosas es la inestabilidad. Muchas veces tenemos esos desórdenes, esas cargas, ese yugo emocional que de repente estoy allá arriba y de repente estoy allá abajo y de repente estoy allá. Y no quiere decir, hay personas que yo me incluyo, somos emocionales. Pero una cosa es que vos tengas tus emociones bien contenta un día, otro día estás.
Pero otra cosa es que esas emociones manejen tu vida espiritual, manejen tu vida con otros. Entonces eso puede pasar a ser un yugo. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando de una vida abundante. Pero el enemigo, como estábamos diciendo, no quiere dejarnos que vivamos esa vida abundante. Entonces Él nos esclaviza, nos limita, ¿sí? ¿Amén? ¿Están acá? Otra de los yugos de los cuales tenemos que ser libres es el yugo del pecado. Pero pastora, yo tengo una debilidad y no puedo salir de eso. La realidad es que el Señor nos hizo verdaderamente libres. El Señor nos hizo libres. Pero la práctica del pecado, ¿qué quiere decir la práctica? No es que todos pecamos, aún ahora muchas veces un pensamiento, alguna actitud, pero la práctica del pecado es cuando yo constantemente sigo haciendo lo mismo. Y la realidad es que el Señor nos dio victoria sobre el pecado. Entonces, nosotros creemos que el pecado tiene dominio sobre nosotros y yo no puedo resistir. Es una tentación y no puedo resistir, pero la realidad es que vos no querés resistir. No estás dispuesto a alejarte del pecado, no estás dispuesto, sino que vez tras vez volvés a reincidir sobre lo mismo. ¿Por qué? Porque en tu corazón no hay una decisión fuerte de huir del pecado. Creemos que el pecado tiene dominio sobre nosotros, pero en realidad somos nosotros los que les damos al pecado dominio sobre nuestras vidas. Somos nosotros los que podemos decir, bueno, como predicó hace poco tiempo Gustavo, hasta ahí, hasta acá llegaste. Yo de aquí en adelante, hoy cantábamos, soy nueva criatura, dice la palabra del Señor. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, pero eso no es para algunos. En cada uno de nosotros las cosas viejas pasaron. Una vez que vos llegás a Cristo, el Señor te hizo una nueva criatura, te da una nueva naturaleza. Sí, vas a tener que resistir la tentación, pero el Señor te fortalece para hacerlo. La práctica del pecado nos hace vulnerable. La práctica del pecado, el volver constante, nos debilita. Es un yugo de esclavitud. Pero el Señor, la realidad es que el Señor ya nos hizo libres. Somos nosotros los que tenemos que sacar ese Egipto de adentro nuestro. El pueblo de Israel ya era libre. Podía andar por donde quería, porque eran libres. Pero ellos, donde faltaba un poquito de agua, pero ¿por qué no volvimos a Egipto? Y cuando faltaba un poco de comida, pero si estábamos mejor en Egipto. Y la realidad es que vieron cuando hay alguna esposa que se lleva a las patadas con el marido. Se odian. Que no está bien, ¿no? Obvio. Pero cuando muere, ustedes la escuchan y, ay, ¿por qué era tan bueno? Yo lo quería tan... Y se mataban. ¿Por qué? Porque queda el recuerdo de lo bueno que fue. Bueno, ellos no eran conscientes de lo que pasaba en Egipto. Es como que lo borraron de su mente. Ellos, y se acordaban, no, pero allá comíamos bien, pero ¿no te acordás que te azotaban con látigo y tenías que trabajar y que mataron a tus hijos? ¿Y no te acordás de la esclavitud que tenías, que no podías hacer nada? Pero igual añoraban esa escasez, añoraban esa vida de esclavitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos no estaban dispuestos a creerle a Dios, no estaban dispuestos a avanzar hacia lo que Dios les había dicho. Dios les había prometido una tierra donde fluía leche y miel, pero hasta que llegaran a esa tierra, ellos tenían que arrancar de su corazón Egipto, tenían que arrancar los ídolos, que ahí estaba el gran problema, tenían que arrancar los ídolos de su corazón. Cualquier cosa, lo más mínimo, enseguida ellos recurrían a su seguridad, a sus ídolos. ¿Cuáles son tus ídolos hoy? Tus ídolos te esclavizan. ¿Cuál es tu ídolo hoy? ¿Son tus hijos? ¿Es tu vida? ¿Es tu pareja? ¿Es tu trabajo? ¿Cuál es tu ídolo? El ídolo esclaviza. Solo el Señor trae libertad. Pero la realidad es que el ídolo esclaviza. Hoy estábamos hablando con Lucho de cómo es el ser humano
Y que muchas veces, Señor, dame un trabajo. Y cuando tenés el trabajo, en vez de decir, bueno, dame un trabajo, Señor, porque quiero tener libertad para servirte. Y después el Señor te da el trabajo. Pero tenés que trabajar mucho más porque el trabajo está creciendo y te va bien y estás prosperando, entonces trabajas más. Y te olvidás que le pediste al Señor, dame un trabajo para servirte, o dame un trabajo para bendecir a otros, o prosperame para bendecir a otros. ¿Por qué? Porque entramos nosotros voluntariamente, nos hacemos esclavos de ese trabajo. Y el Señor te lo dio para que fueras libre. Ya no trabajas para otra persona, sos libre para manejar tus horarios, pero yo me esclavizo voluntariamente. ¿Por qué? Porque necesito, no, porque esto tiene que crecer, porque no puedo parar. Yo voluntariamente me estoy haciendo esclavo de aquello que Dios me dio para que fuera libre. ¿Lo llegan a entender? ¿Amén? Otro de los yugos es la culpa. La culpa, y no estamos hablando del arrepentimiento, estamos hablando de la culpa, del remordimiento. Ese sentimiento que muchas veces está en nuestras vidas, ese sentimiento de derrota, no, porque yo soy así y porque yo no puedo y no puedo salir y mira lo que hice. Y empezamos a darle lugar a ese sentimiento de derrota y nos trae una pesadez tremenda, pero no es arrepentimiento, sino es remordimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, cuando uno se arrepiente, cambia la forma de vida, se aleja de aquello que hizo mal. Pero el remordimiento no, me siento mal, me siento sucio, pero sigo en el charco, sigo en el barro. ¿Sí? Entonces, muchas veces nos llenamos de culpa y eso nos esclaviza. Pero la realidad es que el Señor nos hizo libres. Él nos dio, saliendo de ese charquito, nos dio una pileta donde nos podemos limpiar y salir y vivir plenamente, pero nosotros nos quedamos en ese lugar de lástima de mí mismo, de lástima de lo que estoy viviendo, de lástima de lo que me tocó vivir, de lástima de que, porque a mí siempre me van mal todas las cosas. Y ahí es donde nos empezamos a enroscar en nuestros propios pensamientos. Otro yugo puede ser el temor. El temor, el miedo, las fobias, eso paraliza. Y el Señor quiere que vos avances y conquistes la tierra que Él te dio. El Señor quiere que avances y conquistes todo lo que Él puso para vos, para tu familia, para tus hijos, para otras personas, para todos los que van a llegar, porque vos les prediques de Cristo. El Señor quiere que avances. Pero ese temor que me da vergüenza, que no sé qué me van a decir, que mirá si me rechazan, mirá si se burlan de mí, y eso nos paraliza. Temor al que van a decir los demás, temor a que salgan mal las cosas. Mira si yo le predico y después no quiere. Y tantas cosas. El temor nos paraliza. El temor es un yugo que nos paraliza. El temor muchas veces en este tiempo es uno de los principales enemigos que tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque están todas las fobias, el temor si me enfermo, y si se enferma un hijo mío, y si me va mal en el negocio, y si tengo problemas económicos, y constantemente el temor me paraliza, el temor me esclaviza. El temor no me deja avanzar hacia lo que Dios tiene, sino que me limita. ¿Amén? Por otro lado, tenemos nuestros propios límites mentales. Dice la palabra del Señor, renovaos el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente pecadora, nuestra mente nos lleva constantemente, el enemigo inyecta pensamientos en nuestra mente y nos lleva a la derrota. Pensamientos de derrota, vos no vas a salir más. ¿No les ha pasado de decir, bueno, tengo que levantarme temprano, No lo vas a poder hacer, porque no lo pusiste a hacer nunca, no lo vas a hacer ahora. O tengo que lograr tal cosa. Y ese pensamiento, nunca vas a poder. No vas a llegar y no lo vas a lograr. Y otros lo pueden hacer, pero esto no es para vos, esto es para otros. Pero Señor, yo quiero llenarme de tu presencia. No, eso es para otros, eso es para los que están ahí acá arriba. Pero para vos no es. Y viene el enemigo y te llena con esos pensamientos de derrota, de confusión, de incredulidad.
de soberbia. Pero ¿saben qué dice la palabra del Señor en Isaías 10:27? Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando está hablando de esto, está hablando en realidad el pueblo de Israel, estaban siendo acechados por los asirios, entonces ya estaban rodeando la ciudad. Pero ¿qué dice el Señor? En este caso lo habla de los asirios, pero la palabra del Señor también es para nosotros, y nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Y qué nos está diciendo? El yugo se pudrirá a causa de la unción. Algunos comentaristas dicen que la palabra que corresponde es a causa del ungido. ¿Quién es el ungido? Cristo. El yugo se pudrirá a causa de la obra de Cristo. Ese yugo que te limitaba, ese yugo que estábamos diciendo recién, del temor, de los límites mentales, esos pensamientos de derrota, esa culpa, el pecado, todos esos límites, todos esos yugos, la opresión, todos esos yugos se van a pudrir a causa de la unción. Se pudren a causa de la unción. ¿Amén? El Señor nos hizo verdaderamente libres. Dice en Gálatas 5:1. Gálatas 5:1, ¿lo tenés ahí? Acá está. Cristo nos libertó para que viviéramos en libertad. Él nos hizo libres, pero no para que estemos como esclavos, porque es un poco redundante este concepto. Él nos hizo libres para que viviéramos en libertad. No nos hizo libres para que siguiéramos esclavizados de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, del yugo del enemigo. No, nos hizo libres para que viviéramos en libertad. Por tanto, manténganse firmes. ¿Por qué está diciendo esto? Porque no es fácil. Mantenerse firme no es fácil. Cuando viene, ¿cuántos han estado en vientos muy fuertes? El día anterior que nos casáramos con Gustavo, hubo un huracán terrible, 160 kilómetros por hora. Y estábamos en Mar del Plata y había una avenida muy grande y yo tenía que cruzarla. Y cuando la cruzaba, ¿vieron las películas? Yo cruzaba y apenas podía porque el viento me llevaba. Bueno, nuestra vida espiritual muchas veces es así. Logré cruzar y agarrarme de la manija. Había una casa muy importante que es de pieles en esa época. Y había una manijita así. Logré agarrarme de la manija porque el viento me llevaba. Muchas veces nuestra vida es así. Vienen vientos fuertes. Pero ahí es cuando nos dice, el Señor te hizo libre. Por tanto, manténganse firmes. Mantenete firme, aunque el viento parece que te va a llevar. Hace fuerza y agárrate fuerte del Señor, agárrate fuerte de cada una de sus promesas, agárrate fuerte de su palabra, amén. Y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Esto le estaba hablando a los judíos, que ellos ya eran libres de la ley y volvían no, pero tenemos que sacrificar, tenemos que circuncidarnos. No, ya son libres de la ley. Y el Señor esto nos está diciendo a nosotros. No vuelvas a esclavizarte. Yo te hice libre, pero entonces seguí viviendo como libre. ¿Amén? Seguí viviendo como libre. Yo te hice libre. Ahora, ¿cómo podemos hacer para vivir en esa libertad, para alcanzar esa libertad? Primero, quitarle el acceso legal al diablo. ¿Sí? ¿Qué es quitarle el acceso legal al diablo? Cuando vos tenés puertas abiertas, vos le das acceso legal al enemigo. Cuando vos pronunciás con tus palabras cosas muchas veces que no tienen coherencia o que vos le estás dando lugar. Si vos decís, me quiero morir, y estás deprimido y decís, ¿por qué no me moriré? Me quiero morir, le estás dando lugar al enemigo. Y después va a venir el pensamiento, sería mejor terminar con todo. Y después, de a poco, el enemigo va a ir avanzando. Si vos, ¿qué es darle acceso legal? Tener esas puertas del pecado. Ese pecado que vos vez tras vez volvés. En vez de huir, en vez de alejarte.
Esas son puertas y darle acceso legal. Cuando las puertas están abiertas, Él tiene derecho. Si nosotros estamos en nuestra casa y tenemos la puerta abierta y entra cualquiera, tiene derecho, yo dejé la puerta abierta. Ahora, ¿qué hacemos cuando salimos de casa? Cerramos con llave, cerramos la reja, ponemos alarma. ¿Por qué? Porque no queremos que nos vengan a robar. El enemigo viene a robar, matar y destruir. No dejes que te robe. El Señor te hizo pleno, nos dio libertad para vivir una vida de abundancia, pero de abundancia interior. No dejes que el enemigo te robe. No dejes que el enemigo te robe. ¿De qué forma le quitamos el acceso legal? ¿Cuándo tiene acceso legal? Cuando nosotros practicamos brujería, cuando vamos a que nos lean las cartas, cuando vamos a cualquier cosa que sea ocultismo, a cualquier curandero allá en África, imagínense que eso es todo el tiempo, ahí están los curanderos. Eso es darle acceso legal. ¿Por qué? Porque es desagradable delante de Dios. Entonces eso habilita al enemigo. La falta de perdón, como les dije hoy, es darle acceso legal. El maldecir, ¿qué es maldecir? ¿Cuántas veces maldecimos a nuestros hijos? Ustedes, las madres, me van a decir, no, yo jamás. ¿Saben qué es maldecir a nuestro hijo? No es ese conjuro gitano, sino decir mal de ellos. ¡Sos un tonto! Estoy diciendo mal. En vez de bendecirlo, decir bien, le estoy diciendo mal. Y esa criatura se va a criar creyendo que es un tonto, porque es la autoridad, su madre, su padre le está diciendo eso. La falta de respeto a nuestros hijos los está limitando. ¿Sí? El maldecir es decir cosas a nuestros esposos, decir mal, en vez de decir bien, que es bendecir, decir bien, estamos maldiciendo, porque vos sos esto, porque vos sos aquello, porque vos no vas a cambiar nunca, porque siempre sos el mismo o sos la misma. Estamos maldiciendo a la otra persona, ¿sí? Entonces, tenemos que primero quitarle el acceso legal al enemigo. Tenemos que sacar todo eso. Tenemos que sacar el pecado, sacar las palabras que hemos pronunciado, revertir todo lo que era brujería, renunciar a todo lo que es brujería, a todo lo que es ocultismo, porque esa es la forma en que nosotros vamos a alcanzar la libertad. Segundo, creer. Es preciso creer. Dice en Mateo 13:58 que Jesús no hizo milagros en Nazaret a causa de la incredulidad de ellos. Ellos eran incrédulos, no creían que saldrá algo bueno de Nazaret, decían. Entonces, a causa de eso, el Señor no pudo hacer milagros. El Señor quiere hacer milagros con nuestras vidas. El Señor quiere hacer milagros con la iglesia. El Señor quiere usarte. Pero si vos no creés, no puede hacer nada. No puede hacer los milagros que vos estás esperando. No puede transformarte como vos lo estás esperando, porque vos no lo creés. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra del Señor. Sin fe es imposible, ¿sí? Saber y creer en la obra de Cristo y cuál es nuestra posición espiritual. Saber que no es con nuestras fuerzas, como dijimos al principio, sino es lo que Cristo hizo. Él, cuando murió en la cruz del Calvario, nos hizo sus hijos y nos delegó autoridad. Toda potestad es dada a nosotros, ¿sí? Por medio del sacrificio de la obra de Cristo. Dice el Señor que aún mayores cosas que las que Él hizo íbamos a hacer en su nombre. En su nombre hay poder, como cantamos muchas veces. En su nombre hay poder. En su nombre se caen las cadenas. En la alabanza. Iglesia, en la alabanza hay poder. Cuando estamos alabando y cuando vos estás alabando con un corazón sincero delante del Señor, las cadenas se caen. Las ataduras en tu mente se caen. Dios comienza a obrar, pero está esperando corazones dispuestos. Muchas veces el Señor está esperando, a ver, ¿quién está buscando mi rostro? Que me quiero manifestar en su vida, pero no hay nadie que busque en espíritu y en verdad su rostro. Saber que Él nos dio autoridad. Dice la palabra del Señor que nada nos puede hacer frente.
que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Pronunciar en voz alta. Muchas veces estamos tímidos, pero cuando nosotros pronunciamos en voz alta, estamos revirtiendo esos pensamientos de incredulidad. A veces yo entiendo que te da vergüenza, pero cuando vos decís, Señor, yo en el nombre de Jesús rechazo la duda, vos lo estás diciendo y le estás diciendo al diablo, basta, no te voy a escuchar más. No voy a creer más lo que vos me decís. Cuando yo lo pronuncio, no quiere decir que vos, porque lo pronuncié, va a pasar mágicamente. Pero vos mismo te estás convenciendo. Vos mismo estás tomando autoridad. Vos mismo le estás poniendo un límite al enemigo. Entonces, cuando nosotros pronunciamos y decimos a la duda que se vaya, diablo, no me vas a mentir más. El diablo es el experto. Es experto en tirarte un pensamiento y vos decís, ay, se me ocurrió tal cosa, ¿será? No, no es que se te ocurrió. Esos son los dardos de fuego que habla en 2 de Timoteo, capítulo 6. Son los dardos de fuego que el enemigo te tira. Y vos decís, este es mi pensamiento. Ay, mirá, voy caminando y, ay, Lelia no me saludó. Pero mirá, y capaz que no le gusta como prediqué, se sintió afectada. Y, pobre se sintió afectada. Y no es que es mi pensamiento, el enemigo inyecta ese pensamiento. Uy, Lelia no me saludó. Pero ahí es donde empieza a acrecentarse. Y será por esto. En vez de decir, uy, Lelia, no me saludaste, no me viste. Hola, acá estoy. Y se terminó todo. Revertir esos pensamientos de duda, de mentira. El diablo es padre de mentira. No creas lo que te está diciendo. Lo que vos ves no es real en el mundo espiritual. Muchas veces nosotros vemos cosas y decimos, no, porque está todo... Pero la realidad es que en el mundo espiritual las cosas son diferentes. Hoy hablaba con alguien, en el mundo espiritual 2 más 2 no es 4, 2 más 2 es 8. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? No sé cómo puede ser. No sé cómo lo vas a hacer, pero sé que lo haces. Dios es un Dios de milagros, no es un Dios racional que lo podamos encajar en una cajita, sino Dios es un Dios de milagro que hace las cosas como Él quiere. Hacete carteles cuando viene la duda, cuando te cuesta creer algo, hacete carteles. Yo siempre les he dicho, háganse carteles en la heladera donde pasen constantemente para ver lo que Dios les prometió. Entonces, cuando vos lo ves y te agarra el bajón y te olvidás y pasás por la heladera y decís, ay, cierto, el Señor me dijo, muchas veces lo he hecho inclusive en el fondo de pantalla, en momentos difíciles, en el fondo de pantalla del celular, para constantemente tenerlo presente. Es necesario tener fe, creer que Dios va a obrar, llenar nuestra mente de alabanza. Si nosotros dejamos nuestra mente libre, nuestra mente va a empezar a carburar y mirá, y cómo llegás a fin de mes, y cómo vas a hacer, y mirá lo que pasa con este, y mirá lo que pasa con aquello. Pero cuando vos llenás tu mente de alabanza, no hay lugar para la duda, no hay lugar para el temor, no hay lugar para la desesperación, no hay lugar para el desánimo, porque vos estás alabando a Dios por lo que Él ya hizo en tu vida y por lo que por fe crees que Él va a hacer. Entonces levantás tu adoración, Señor, gracias. Los chicos me cargan porque vieron esa canción que ahora hace mucho que no cantamos, con la que empezamos, que dice gracias y que reconoce lo que el Señor hizo, porque realmente el reconocer lo que el Señor hace constantemente es lo que nos trae libertad, que nos ayuda nuestra fe, que levanta nuestra fe. ¿Por qué? Porque vos ya experimentaste la mano de Dios en otros momentos. Entonces eso te ayuda a seguir creyendo en los momentos que están por venir. ¿Amén? ¿De qué forma podemos ser libres rindiéndonos a Dios sin reservas? Muchas veces el Señor nos libera, el Señor nos hace nuevas criaturas y nosotros decimos, Señor, yo te doy todo, pero esto es mío. Ya sea una decisión, ya sea un afecto, ya sea una seguridad o tu autosuficiencia, o Señor, yo te entrego todo, pero esto, ay, vos no sabes cómo me cuesta. Y cuando nos rendimos es rendirse constantemente. No es que vos te rendís una vez, Señor, tomá, te entrego,
y ya está. Si no es vez tras vez, porque muchas veces le entregamos algo al Señor y después vamos y lo tomamos. No, toma, Señor, era tuyo. Y constantemente rendirnos delante de la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor en Santiago 4:7. Someteos a Dios, pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros. Y la mayoría siempre decimos resistid al diablo y el diablo va a huir. Sí, pero primero tenés que estar sujeto a la voluntad de Dios. Si vos haces lo que vos querés, el diablo no va a huir, porque vos le estás dando acceso legal. Estás en desobediencia a lo que Dios dijo. Pero cuando vos te sometés a la palabra de Dios, te sometés a lo que el Señor te dijo y comenzás a marchar hacia lo que Él te dijo, sea fácil o sea difícil, tengas que poner la fe por obra o no tengas que poner la fe por obra, tengas que resistir la tentación o no tengas que resistir la tentación, pero cuando vos te sujetás a la voluntad de Dios, ahí tenés plena seguridad que resistid al diablo, mantenete firme, como decía en Gálatas, mantenete firme y el diablo va a huir. Lo dice la palabra de Dios, no es algo que yo se los estoy diciendo, lo dice la palabra de Dios y Dios no es hombre para mentir. Amén. Deja la autosuficiencia es orgullo. Es falta de confianza en lo que Dios puede hacer y yo tengo que ayudarlo. Es soberbia, porque yo tengo que ayudarlo a Dios. Porque Dios no sabe lo que yo necesito y no puede hacer las cosas como yo necesito. Entonces tengo que estar yo ahí para hacerlo. Pero el Señor que te dice, yo soy Dios todopoderoso, vos dejame a mí. No, pero esto no lo puedo soltar. No puedo soltar mis hijos, no puedo soltar mi esposo, no puedo soltar mi trabajo, no puedo soltar mi futuro. Señor, ¿qué pasa en este país que toda la vida hemos tenido sube, baja, tenemos plata, no tenemos plata, vaca gorda, vaca flaca, vaca gorda, vaca flaca? No, Señor, yo tengo que forjarme un futuro, pero la realidad es, vos ocupate de las cosas de Dios y hacé todo lo que te corresponde, trabajás excelente en lo que sé, pero que no se lleve tu corazón. Someté todo a Dios. Someté a Dios, resistí al diablo y él va a huir. Pero tenés que someter tu voluntad, sumergir tu voluntad por completo en la voluntad del Señor. Rendite por completo, pero esto no quiero, que el Señor no me vaya a pedir esto porque... No digas eso. ¿Saben qué? Yo hace muchos años, cuando yo era chiquita, yo veía a mis pastores trabajar tanto y que iban de acá para allá y que los maltrataban, pobrecitos. Entonces yo dije, yo nunca voy a ser pastora. Yo después vivía en Mar del Plata, ciudad de playa, todos quieren ir. Y yo dije, yo nunca me voy a ir a vivir a Buenos Aires. Acá estamos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros le decimos al Señor, pero el Señor cambia las cosas. Y la verdad que a mí me encanta ser pastora. Y la verdad que me encanta vivir acá en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque estoy en el lugar que Dios quiere, haciendo lo que Dios quiere. Entonces no me pesa. Pero muchas veces nosotros le decimos al Señor, Señor, yo esto no lo quiero. Pero cuando vos le decís al Señor, está bien, Señor, yo te puedo asegurar, como es en mi caso, lo vas a disfrutar. Y te va a gustar. Y Dios no es un torturador de seres humanos. Dios te da el gusto, pero Dios quiere la actitud de nuestro corazón. Señor, yo te rindo todo. Te entrego todo, te entrego mi autosuficiencia, te entrego mis deseos, te entrego mis sueños. Por eso, otra de las cosas, hoy les estoy poniendo todas las quejas a ustedes de lo que el grupo de alabanza me hace. Dice, siempre te suelto mis sueños, te suelto la canción. ¿Por qué? Porque constantemente es una realidad en nuestras vidas. Tenemos que estar soltando nuestros sueños, nuestro futuro. A mi manera no funcionó, yo ya lo aprendí tanto, después de tantos años, ya lo tengo clarísimo, a nuestra manera no funciona. Creemos que es lo mejor. Nosotros, con Gustavo, cuando nos vinimos acá a San Isidro para levantar la iglesia, nosotros era la época de las vacas gordas, ¿no? Entonces estábamos bárbaros económicamente y nosotros dijimos, tenemos las empresas, nosotros nos vamos a ir, las empresas van a seguir funcionando, yo viajaba cada 15 días para ver las empresas, él trabajaba acá, era todo perfecto. ¿Y saben qué pasó? El Señor hizo ¡pic! Y en 2 días perdimos todo. Todo.
Y ahí es cuando el Señor, yo no lo escuché, pero yo les puedo asegurar que en mi corazón yo lo escuché, que el Señor dijo, ¿vos creés que vos te vas a sostener? ¿Vos querés que yo sea el centro de tu vida? Yo te voy a sostener y te voy a enseñar cómo es. Y de ahí en más empezamos a vivirlo día tras día. ¿Y han sido momentos difíciles? Sí, han sido momentos difíciles. Pero hoy por hoy, que pasaron 20 años, yo puedo asegurarles, el Señor ha sido fiel cada día. Nunca mis hijos tuvieron que comer fideos servidos porque no hubiese otra cosa para comer. Nunca. El Señor proveyó, multiplicó, trabajamos, levantamos la iglesia. Cuando alquilamos este lugar, en la iglesia entraba la mitad de lo que salía el alquiler y encima había que pagar los impuestos. Pero el Señor nos mandó y Él proveyó y hizo todo. Cuando nosotros hacemos lo que el Señor quiere, Él se encarga. Pero vos tenés que rendir tu voluntad para dejar que Él cumpla su voluntad en tu vida. Y te puedo asegurar que ahí es donde vos vas a vivir la abundancia espiritual de la cual Él está hablando. Rendir las formas. A mi manera no funcionó. A mi manera no. Bueno, pero yo quiero que Dios me hable de esta forma. No, Dios te va a hablar como Él quiere. ¿Quién sos vos para decirle a Dios cómo tiene que hablar? ¿Cómo te tiene que tratar? ¿Cómo tiene que hacer las cosas? Tengamos una actitud humilde. En cuarto lugar, tenemos que renunciar, arrepentirnos. ¿Qué es renunciar? Decir, yo esto no lo quiero. Yo esto no lo quiero en mi vida. Salí de ahí, salí de ese estado de esclavitud. Salí de ese estado de esclavitud. Señor, yo no quiero ser más esclavo. Ya no soy más esclavo del temor, ya no soy más esclavo de la miseria, ya no soy más esclavo de mi inseguridad, ya no soy más esclavo de mis celos, no soy más esclavo del pecado. Yo no lo quiero y revertilo. Señor, yo declaro que soy libre por el poder que vos me diste en la cruz del Calvario, porque vos me hiciste libre, porque vos rompiste el yugo que me separaba de vos. Quitarle la autoridad. Hasta acá gobernaste, enemigo, en mi vida. Hasta acá el enemigo manejó mi vida. Porque a través de circunstancias muchas veces el enemigo nos maneja. Pero ahora yo me rendí al Señor y Él va a cumplir su propósito en mí. Él, quítale la influencia sobre tu mente. Él pone esos pensamientos. Decirle, no me vas a mentir más, no te voy a escuchar. Y va a venir ese pensamiento, pero mira, ¿en qué me voy a basar? En lo que dice la palabra de Dios. Entonces voy a revertir esos pensamientos de derrota, esos pensamientos de esclavitud, esos pensamientos de miseria. Esto no es para vos, es para otros. No, el Señor quiere hacerte pleno. Amén. Y comenzá a vivir un nuevo camino. Somos nuevas criaturas. Comenzá a marchar hacia la tierra prometida. Comenzá a marchar hacia lo que Dios tiene para tu vida. Comenzá a marchar hasta esa tierra que fluye leche y miel. Dios le dijo al pueblo de Israel, yo tengo una tierra para ustedes que fluye leche y miel. Y ellos tenían esa esclavitud y les costó 40 años. ¿Cuánto vas a tardar para alcanzar lo que Dios tiene para tu vida? ¿Necesitas 40 años? ¿Cuánto tiempo? Rendite. Los tiempos de Dios son perfectos. El trato de Dios es perfecto. Rendite, Señor, a mi manera no. Hacelo como vos quieras. Así no tengo que dar vueltas en el desierto para que el Señor tenga que arrancar de mi vida ese yugo de esclavitud, esa esclavitud de Egipto, esos ídolos. Señor, yo me rindo. Dice en Romanos 8, 1 y 2, por tanto ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Somos libres. Él nos hizo libres, nos hizo nuevas criaturas, pero entonces ¿por qué seguimos viviendo como si fuéramos esclavos? Él nos dio una nueva identidad, pero ¿por qué seguimos viviendo como mendigos? Él quitó nuestras vestiduras andrajosas y nos puso vestiduras reales. Empezá a vivir como hijo del Rey.
Somos hijos del Rey de Reyes. ¿Por qué seguimos viviendo como mendigos? ¿Por qué seguimos viviendo como esclavos? Él nos hizo libres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacarle al enemigo el acceso legal. Señor, yo no quiero que el enemigo tenga autoridad en mi vida. Yo no quiero que el enemigo tenga autoridad. Perdóname, Señor, me arrepiento, confieso mi pecado. Andá delante de la presencia del Señor, confesá tu pecado, decile, arrepentite y cambiá. ¿Qué es arrepentirse? Cuando yo iba para acá, iba ahí al charco de barro, pero me arrepiento, no, ya no quiero esto, me voy para el otro lado y comienzo a vivir en santidad. Comienzo a vivir la vida que el Señor me dio. Me arrepiento, ya no juego con el pecado. Cuando yo estaba viendo lo de las arenas movedizas, es como para hacer otra predicación más, ¿no? Y veía gente que jugaba y saltaba con la arena movediza, ¿no? ¿Por qué? Porque no es tan como las películas, es como que se hace una película media dura. Entonces la gente saltaba y de pronto se hundían. Confiados, ¿por qué? Porque sabían cómo tenían que salir. Pero muchas veces nosotros jugamos con el pecado y saltamos en esas arenas movedizas y nos caemos en esas arenas movedizas y después nos agarra la desesperación y empezamos a patalear y en vez de salir como tenemos que salir, arrodillados, empezamos a patalear y nos empezamos a hundir y empezamos a decir una mentira para cubrir otra mentira. Y vieron que muchas veces pasa, y bueno, no, dije una mentirita, pero para cubrir esa mentira tengo que decir otra, y para cubrir esta otra tengo que decir otra más grande. O cuando tenés una deuda y sacas un crédito, y después tenés que sacar otro crédito para pagar el crédito de la deuda, y que realmente nosotros podamos rendirnos y decir, Señor, a mi manera no funcionó, yo me rindo. Señor, no quiero hacerlo a mi manera. Yo quiero que vos seas el centro de mi vida. Yo quiero que vos tomes la autoridad de mi vida. Creer realmente. No es por vista ni es por sentimiento. Tus ojos te van a decir una cosa, tus emociones te van a decir otra, pero es por fe. No busques razonar, no busques 2 más 2, 4. Para Dios muchas veces 2 más 2 es 8. Rendirte por completo, rendirte sin reservas, renunciar y arrepentirte y comenzar el nuevo camino que el Señor tiene. Amén. ¿Querés ser libre? ¿Querés ser libre realmente? El Señor te hizo nueva criatura, el Señor te hizo libre por completo. Cuando el enemigo viene a oprimirte, viene con esos pensamientos y viene a apretar, decir, no tenés autoridad. No tenés autoridad sobre mi vida, porque yo soy propiedad de Cristo. Cuando yo tengo una imaginación muy grande, ¿no? Y hace muchos años vi una película que se llamaba Cimarrón, que eran todos los colonos en Estados Unidos, estoy hablando hace muchísimos años, y todos los colonos en Estados Unidos que, ¿cómo hacían? Bueno, de repente estaban todos los hombres ahí con los caballos, las carretas, y de repente alguien disparaba un revólver y salían todos corriendo. Y cuando llegaban al terreno que ellos querían, que ya habían estado viendo, ponían una bandera ahí, diciendo, bueno, esto es mi propiedad. Acá nadie puede venir tomar porque ya era propiedad. Y la realidad es que se lo daban como propiedad. No tenemos acá el historiador, que era así, ¿no? Se los daban como era la tierra, era porque necesitaban colonizar todo ese territorio. Y cuando nosotros decimos somos propiedad del Señor, yo me imagino que el Señor hace lo mismo. Este es mi hijo, nadie lo va a tocar, nadie va a venir acá a hacer una casita, a meterse como un intruso. Este es mi hijo, amén. Entonces el Señor hoy te está diciendo, vos sos mi hijo. El enemigo no tiene autoridad sobre tu vida, el temor no tiene autoridad sobre tu vida. Yo te hice una nueva criatura. Yo pudro el yugo de la esclavitud. Yo pudro ese peso, eso que te limitaba. Yo lo estoy pudriendo. Pero vos levantate. Ya no sos esclavo. Levantate en fe y comenzá a marchar. Yo no sé qué es lo que el Señor te está pidiendo a vos.
Yo no sé si es que vos tenés que entregar un ídolo. Yo no sé si vos tenés que renunciar al pecado. Yo no sé si tenés que renunciar al temor. Yo no sé cuál es tu situación. Lo que sé que el Señor te hizo totalmente libre y tiene un propósito maravilloso con tu vida. Pero para poder alcanzarlo, tenés que humillarte, bajar la soberbia y no decirle a Dios cómo tiene que hacer. No decirle a Dios lo que tiene que hacer en tu vida. No decirle a Dios, Señor, yo necesito que vos me des este trabajo, o que me des esta persona, o que hagas esto con mis hijos. Decirle, Señor, acá están mis hijos, acá está mi futuro, acá está mi trabajo, acá está mi esposo, o acá está lo que anhela mi corazón. Yo te lo entrego, Señor. Vos tenés pensamientos de bien y no de mal, dice la palabra del Señor. Soltá y el Señor te va a dar libertad. Mientras nosotros retenemos, nos esclavizamos de aquellos que retenemos. Pero cuando soltamos, el Señor tiene libertad para obrar y hacer milagros. Amén.